Siguiente. Siguiente. Ya para empezar. Ya, como les iba comentando, la anemia asociada al prematuro consideramos menores de 36 semanas, ¿no? Hay un riesgo alto de que los recién nacidos prematuros hagan anemia. Todo recién nacido prematuro o prematuros extremos siempre reciben transfusiones en menor o mayor proporción. Los prematuros extremos inclusive reciben transfusiones sanguíneas hasta 5 veces durante toda esta etapa que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? En comparación a los recién nacidos ya casi a términos, ¿no? Prematuros límites. Siguiente. Entonces, el volumen o la volemia normal de un recién nacido es aproximadamente de 80 mililitros por kilo. Nosotros normalmente cuando estamos dentro del recién nacido de intraútero, se inicia pues el proceso de la eritropoiesis a nivel de saco vitelino, luego el hígado es la que va a producir finalmente lo que son los eritrocitos, ¿no? Durante las primeras semanas de vida disminuye la producción de hematíes, aumentando así la proporción de hemoglobina adulta y aumenta esto la liberación de oxígeno hacia los tejidos para así poder almacenar hierro para la hematopoiesis o dar inicio ya a la hematopoiesis. Aproximadamente entre las 8 y 12 semanas, ya los valores de hemoglobina alcanzan un valor bajo, llegando hasta 11 gramos por decilitro. Esto, al llegar a este valor, va a hacer que se disminuya la oferta de oxígeno hacia los tejidos y esto a su vez va a estimular la producción de eritropoyetina. Al estimular la producción de eritropoyetina, va a hacer que se estimule la eritropoiesis y por ende, pues, los hematíes, ¿no? Siguiente. Entonces, en el recién nacido siempre va a haber lo que es una anemia fisiológica, que se va a dar aproximadamente en las primeras semanas de vida. Pero en el recién nacido prematuro, esta anemia fisiológica va a ser mucho más acentuada. El nivel mínimo de hemoglobina es entre 9 gramos por decilitro en un recién nacido a término, pero en un recién nacido pretérmino puede llegar inclusive de 7 hasta 9 gramos por decilitro. Cuando ya llegamos a estos valores bajos de hemoglobina, va a haber la estimulación de la eritropoyetina para dar inicio a la formación de glóbulos rojos, ¿no? En el 70-80% de los recién nacidos a términos, la hemoglobina es hemoglobina fetal, mientras que en el prematuro esta hemoglobina fetal llega inclusive a tener hasta el 97%. Al tener hemoglobina fetal, esto va a tener mayor afinidad por el oxígeno, por lo tanto, en el prematuro van a tener más dificultad para liberar el oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Y esto va a hacer que se incremente o que se acentúa lo que es la anemia fisiológica mucho más acentuada, como vuelvo a repetir, en los recién nacidos prematuros. Siguiente. Entonces, ¿en qué casos decimos anemia? Anemia ya venimos a considerar un hematocrito menor a 45 o una hemoglobina menor a 15 gramos por decilitro durante la primera semana de vida. También otra definición, los valores de hemoglobina o hematocrito por debajo de 2 desviaciones estándar respecto a la media en el mismo grupo de edad. La necesidad de tratamiento va a depender muchas veces de la clínica del paciente, de la edad gestacional del recién nacido, y esta es mucho más acentuada en un recién nacido pretérmino, ¿no? La anemia se va a agravar pues, por sangrados, por flebotomías y otro tipo de procedimientos. Al tener un pensamiento tardío de cordón umbilical, va a hacer que mejoren cierta parte las reservas del hierro
y también va a disminuir las transfusiones sanguíneas que requiere este recién nacido y por ende la mortalidad. Siguiente. Siguiente. Entonces, cuando ya la anterior. Entonces, cuando ya se inicia la primera respiración en el recién, la saturación de oxígeno, cuando hay un recién nacido es aproximadamente del 60%, ¿no? Que minuto a minuto va aumentando de 5 en 5 para llegar a 90-95%. Entonces va a existir un cambio normal en cuanto al desarrollo de la síntesis, tanto de hemoglobina fetal a una hemoglobina adulta. Y esto va a hacer que se entregue mayor fracción de oxígeno unido a la hemoglobina y a su vez, pues esto hacia los tejidos, ¿no? El aumento de oxígeno en la sangre que y se entrega de oxígeno a los tejidos va a disminuir por la producción de eritropoyetina. De este modo, pues va a suprimir la eritropoyesis, ¿no? Aproximadamente a las 8, oxígeno hacia los tejidos, aumentando por ende la producción de eritropoyetina y de hematíes. Sí. Entonces, la anemia fisiológica en sí, ¿a qué consideramos? La eritropoyesis disminuida al nacer, entonces, al haber menor disminución de eritropoyesis, va a haber va a haber menor asociación al oxígeno tisular y por ende la disminución de eritropoyetina. La vida media de los eritrocitos va a ser corta en los recién nacidos a término, aproximadamente estamos hablando entre 8 a 100 días, ¿no? El descenso a las 48 horas va a alcanzar pues un punto bajo, que puede ser entre 12, 13, pero ya en las 8 a 12 semanas alcanza un promedio entre 9 a 11 gramos por decilitro de hemoglobina. Entonces, en el cuadro podemos ver a las 48 horas empieza el descenso de la hemoglobina y por ende, pues alcanzando los valores bajos entre la octava. Siguiente. Entonces, en una anemia del recién nacido prematuro, las morbilidades van a ser mucho más frecuentes, los valores de hemoglobina van a llegar a disminuir más o menos entre las 10 y 12 semanas, llegar entre valores de entre 10 a 12 gramos por decilitros, pero estos valores bajos van a ser más frecuentes en los recién nacidos pretérminos, ¿no? Alcanzando ya una prevalencia entre 25 y 85% en los pequeños de 32 semanas hacia abajo o en aquellos que pesan menos de 1.500 gramos, ¿no? Es mucho más severa la anemia en aquellos recién nacidos con bajo peso al nacer, en aquellos recién nacidos con menor edad gestacional o en recién nacidos prematuros extremos, que
puede llegar inclusive la hemoglobina entre 7 a 8 gramos por decilitro, ¿no? Los menores y menores de 1000 gramos requieren transfusiones mucho más seguidas, inclusive pueden llegar a recibir transfusiones entre 5 veces durante toda su estancia hospitalaria y recibir una primera transfusión durante su primera semana de vida, ¿no? Siguiente. Entonces, la anemia normocítica normocrómica se va a dar en este tipo de pacientes, teniendo pues una actividad eritropoyética disminuida en los recién nacidos. Esto se va a agravar por la misma disminución en cuanto a la disponibilidad de hierro, ácido fólico, vitamina E y extracción frecuente de muestras que normalmente se hace a un recién nacido durante su estancia hospitalaria en cuidados intensivos, ¿no? Las concentraciones bajas de hemoglobina se van a deber a una hematopoiesis disminuida, a una producción de glóbulos rojos bajos, niveles bajos de eritropoyetina y obtenciones de muestras seriadas que se toma en cada momento a un paciente hospitalizado en cuidados intensivos. Ya inclusive a las 4 o 8 semanas podemos obtener valores de 7 a 8 gramos por decilitro. Y cuando ya tenemos estos valores, se inicia la estimulación eritropoyética para la producción de glóbulos rojos. Siguiente. Entonces, en la anemia, lo mismo, disminución de la producción de eritropoyetina. Al haber disminución, disminuye la eritropoiesis por aumento de muestras seriadas de sangre. También puede haber complicaciones en casos que tenemos un paciente con sepsis, en caso de shock, síndrome de distrés respiratorio, pueden hacer casos de hemólisis y también puede conllevar a una anemia, muerte celular por envejecimiento o también por crecimiento corporal acelerado. En los recién nacidos pretérminos tenemos este crecimiento corporal acelerado y la dilución de la masa eritrocitaria, ¿no? Todos estos factores van a llevar a la anemia. Siguiente. Entonces, para diferenciar un poco en lo que es anemia fisiológica y anemia del prematuro, intraútero, la saturación de oxígeno fetal es de 45% aproximadamente. Aquí vamos a tener una eritropoyetina alta, producción de glóbulos rojos va a ser de manera más rápida y esto se inicia pues en las primeras semanas en el saco vitelino, posteriormente ya da paso a la producción a lo que es el hígado, ¿no? Al nacer ya la eritropoyetina va a disminuir en los primeros días de vida, como volvemos a repetir que inclusive en la primera semana puede recibir una transfusión sanguínea por esta misma fisiopatología y disminuye a su vez pues la producción de glóbulos rojos. La vida es media de los glóbulos rojos, es corto en los recién nacidos prematuros y la expansión pues del volumen sanguíneo, a todo esto va a hacer a que disminuya la hemoglobina. La disminución de la hemoglobina adulta y nosotros, el recién nacido, al tener hemoglobina fetal y disminución de hemoglobina adulta, hace que aumente el suministro de oxígeno hacia los tejidos, llevando esto pues a la anemia fisiológica, ¿no? Acá volvemos a repetir, más o menos entre 4 a 8 semanas de vida, se recupera aumentando los reticulocitos y la hemoglobina puede llegar hasta 12.5 gramos por decilitro. Entre 8 y 12 semanas se da lo que es la anemia fisiológica, alcanzando valores de hemoglobina entre 9 a 11 gramos por decilitro. En la anemia del prematuro, las reservas del hierro van a ser incompletas, el sangrado va difuso, va a haber pues las hemorragias intraventriculares en los recién nacidos pretérminos que son frecuentes, las pérdidas de sangre por muestreos, la disminución de eritropoyetina y eritropoiesis fetal que va a ser incompleta e inmadura, menor supervivencia de los glóbulos rojos, crecimiento
mucho más rápido, acelerado, en este caso, y en los recién nacidos pretérminos aproximadamente se gana un promedio de peso de 150 gramos por semana, que se requiere un volumen de 12 mililitros por semana aproximadamente, alcanzando valores bajos de hasta 7 a 9 gramos por decilitro de hemoglobina en el periodo de 8 a 12 semanas. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un tipo de anemia precoz o una anemia tardía? La anemia precoz se va a diferenciar básicamente, se va a dar en las primeras semanas de vida, que va a estar involucrado a lo que son las extracciones frecuentes de muestras para laboratorio, ¿no? En cambio, las anemias tardías se va a dar entre la segunda, la tercera, tardío, donde se va a desarrollar pues la anemia hiporregenerativa, normocítica, normocrómica, por progresiva disminución en cuanto a la concentración de hemoglobina y disminución en cuanto al recuento reticulocitario, ¿no? El mecanismo involucrado es la persistente falta de producción adecuada de eritropoyetina, que volvemos a repetir, en respuesta a una hipoxia tisular, ¿no? Siguiente. Pero también existen otros factores que puedan llevar a la anemia en el recién nacido. Otros factores como el número de transfusiones previas que van a reducir el porcentaje de hemoglobina fetal, siendo esto reemplazado en sí por la hemoglobina adulta. En cada transfusión vamos a ir reemplazando hemoglobina adulta, con lo cual va a haber mayor entrega de oxígeno hacia los tejidos y la disminución del estímulo hematopoyético para corregir la anemia, ¿no? En los prematuros que nacen con menor hematocrito que los recién nacidos a término, los volúmenes de sangre extraídos y descenso de la concentración de hemoglobina por disminución de la producción de la masa eritrocitaria. Siguiente. Aquí se observa un cuadro, ¿no?, donde tenemos reticulocitos normales, bilirrubinas normales, test de Coombs negativo, de morfología normal. Este tipo de características van a presentarse en lo que es la anemia fisiológica o la anemia de la infancia, en caso de aquellos recién nacidos prematuros o en las anemias hipoplásicas congénitas, ¿no? En lo que son las hemorragias agudas, los reticulocitos pueden estar normales o ligeramente aumentados, la bilirrubina normal, el test de Coombs negativo y la morfología de glóbulos rojos van a ser normal. Y en los otros tipos de patologías, como en las hemorragias fetomaternas o por hemólisis, siempre la morfología de los glóbulos rojos van a estar alterados. Aquí las bilirrubinas van a estar aumentadas, los reticulocitos van a estar aumentadas, el test de Coombs va a ser negativo, pero las características de los glóbulos rojos van a tener cierta morfología para dar el diagnóstico o para decir frente a qué patología estamos. Siguiente. Entonces, ¿cómo sabemos que un bebé o un recién nacido tiene clínica de anemia? Esto se va a depender tanto de su etiología y de la velocidad de instauración, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, pérdidas de volumen que aparece en caso de hipovolemia, shock, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, te va a presentar con distrés, taquimia, problemas cardíacos, taquicardia, hipotensión, disminución de la presión venosa y mala perfusión periférica. Este es un tipo de anemia aguda donde va a haber ya descompensación hemodinámica, ya se altera todas las funciones vitales del recién nacido. En las anemias
crónicas o las anemias hemorrágicas crónicas, la palidez va a ser escasa, ausente la sintomatología respiratoria y no va a haber descompensación hemodinámica. En una anemia hemolítica crónica, lo que va a diferenciarnos es la ictericia, palidez y esplenomegalia. Entonces, siempre en las anemias hemolíticas, como vuelvo a repetir, la bilirrubina va a estar aumentado, los reticulocitos van a estar altos y va a haber pues hepatoesplenomegalia y palidez. En las anemias del prematuro podemos observar fatiga en la alimentación o cansancio en la alimentación, se va a detener el desarrollo ponderal, va a haber taquismia, taquicardia, apneas, aumento de requerimiento de oxígeno, tanto postprandial o por apneas, y también acidosis metabólica. Entonces, tenemos varios tipos de anemia que por clínica podemos decir nosotros, este es una anemia aguda, esta es una anemia crónica, esta es una anemia hemolítica o una anemia del prematuro. Siguiente. ¿Cómo hacemos en sí ya el diagnóstico de anemia? Primero, tenemos que ver lo que es la historia clínica, ¿no? La historia clínica es muy importante, saber los antecedentes familiares de anemia, si el paciente ha tenido ictericia o esplenomegalia, esplenectomía, encasferocitosis, o sea, todo este tipo de antecedentes lo vamos a conseguir en la historia clínica, revisando bien la historia clínica. Vemos bien la historia clínica obstétrica, qué antecedentes tiene la madre, y el examen físico en caso ya del recién nacido, ¿no? Pérdidas agudas, definitivamente en cuadros de shock, cianosis, mala perfusión, acidosis, pérdidas crónicas, palidez, síntomas de dificultad respiratoria, un recién nacido irritable, en anemias crónicas, palidez, ictericia y esplenomegalia. Y en los exámenes de sangre, ¿qué vamos a encontrar? Un hemograma completo, por ejemplo, un hematocrito de sangre capilar, en 3% más alto al hematocrito de sangre venosa. La diferencia entre sangre capilar y venosa va a haber un promedio de 3%. Los reticulocitos van a estar aumentados en caso de anemias crónicas. Las hemólisis y la disminución pues, de los reticulocitos disminuidos en casos de infecciones y defectos de producción, ¿no? Frotis de sangre periférica, médula ósea para ver reticulocitos, el test de Coombs directo y el nivel de bilirrubina que van a estar aumentados en lo que son las pérdidas crónicas o las anemias por hemólisis crónicas, ¿no? La prueba de APT. La prueba de APT es para determinar o diferenciar si es sangre materna o sangre fetal en heces o líquido gástrico. Si encontramos en la prueba de APT sangre fetal, entonces podemos decir, esta prueba es positivo y es parte del recién nacido, o sea, el recién nacido está sangrando la vía digestiva. Si encontramos sangre materna, puede ser que el recién nacido se haya pasado, se haya deglutido la sangre de la mamá durante pues, el parto, ¿no? Y la otra prueba de Kleihauer-Baker, detectar la sangre fetal en sangre materna. O sea, yo le tomo una muestra de sangre a la mamá y detecto sangre fetal. Ecografía de abdomen, ecografía transfontanelares. ¿Para qué las ecografías transfontanelares? Porque recuerden que el recién nacido prematuro tiene riesgo de hacer hemorragias intraventriculares. Entonces, una ecografía transfontanelar. Y los estudios de infección en casos de TORCH. Dentro de las patologías de TORCH, citomegalovirus siempre se presenta con anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia. Entonces, de todas maneras, hay que hacer el descarte de cualquiera de estas patologías infecciosas. Siguiente.
Estas son indicaciones de transfusión sanguínea. ¿En qué casos nosotros ya, una vez que detectamos un recién nacido prematuro, en qué casos vamos a requerir transfusión? Entonces, un hematocrito menor a 20 y una hemoglobina ya en 6, y si el paciente, en caso de anemias hemolíticas, o si el paciente está sintomático, ¿no? Va a requerir, pues, transfusiones sanguíneas. En caso de hematocritos menor a 30 o menor a 35, siempre y cuando hay que ver si este paciente es mecánica invasiva o no está en ventilación mecánica invasiva, cuánto de FiO2 está recibiendo, si el FiO2 es alto y tiene una hemoglobina, por decir, en 11 y un FiO mayor a 35%, entonces este paciente sí requiere transfusión sanguínea. Si el paciente está en ventilación mecánica, si tiene menos de 30 de hemoglobina, también va a requerir transfusión sanguínea. Y si este recién nacido está asociado a alguna otra patología como sepsis, enterocolitis necrotizante y tiene menor de 35% de hematocrito, también es un candidato para recibir transfusiones sanguíneas. Siguiente. Bueno, en caso de pérdidas por choque hipovolémico, ¿no? Esto es lo mismo que acabamos de mostrar en la página, en la diapositiva anterior, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, siempre al transfundir a un recién nacido hay ciertos riesgos. La anterior, colócalo. La anterior, para ver los riesgos, ¿no? Siempre hay riesgo. Si un recién nacido sobrecargamos de volumen, hay un riesgo de sobrecarga de volumen donde vamos a hacer un edema pulmonar, vamos a sobrehidratarlo, sobrecargarlo. Va a haber hemólisis si hay ciertas incompatibilidades, sensibilización a antígenos eritrocitarios, hiperpotasemia, enfermedad de injerto contra el huésped, o algún tipo de infecciones que nosotros podemos transmitir a través de las transfusiones. Recuerden que qué cantidad de sangre yo transfundo a un recién nacido. Si yo transfundo hemoglobina paquete globular, es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso. Entonces, si yo tengo un recién nacido que pesa 2 kilos, le tocará un volumen de 30 mililitros que va a recibir esta cantidad de volumen, 30 mililitros de glóbulos rojos o de paquete globular para poder ingresarlo durante la transfusión, ¿no? No puedo sobrepasar de este volumen. Entonces, los efectos que vamos a tener es aumento de la hemoglobina, aumento del hematocrito, ¿no? Buen transporte de oxígeno, va a aumentar el hierro, la disminución de la capacidad regenerativa de la médula con supresión de la eritropoyetina, ¿no? Siguiente. Entonces vamos a tener efectos buenos de la transfusión, pero con ciertos riesgos. ¿Cómo vamos a prevenir la anemia? En caso, por ejemplo, de un recién nacido que está con lactancia materna exclusiva, un recién nacido con fórmulas, en un recién nacido a término, iniciamos sulfato ferroso a los 4 meses de edad. En un recién nacido pretérmino, iniciamos sulfato ferroso al mes de vida. Hay estudios también de eritropoyetina que podemos utilizar, pero en sí no hay pues algo concluyente, ¿no? Por lo tanto, como que se descarta esa posibilidad de utilizarlo, ¿no?
Entonces, con las muestras de sulfato ferroso a una dosis de 1 a 3 miligramos por kilo de peso, vamos a suplementar al recién nacido con anemia. Empezamos en los recién nacidos a términos al mes de vida y en los pretérminos al mes de vida y en los recién nacidos a término a los 4 meses. ¿Cómo vamos a prevenir si el paciente está en cuidados intensivos o hospitalizado? Reduciendo las muestras sanguíneas, también disminuyendo en cuanto a los procedimientos invasivos para hacer cualquier tipo de monitoreo para este paciente, ¿no? Entonces, eso básicamente es en cuanto a lo que es anemia asociada al recién nacido prematuro, ¿no? Gracias, chicos. Si hay alguna pregunta.